Vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso al Gracias. próximo conferencista. ¿Qué tal? Bienvenido Andrés Riesnik. Él va a tener a cargo la conferencia interactiva. Es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, es físico, neurocientífico y divulgador científico. Nos llena de alegría que esté presente aquí en el hospital participando de las 18 jornadas científicas y de gestión. Pablo, todo tuyo, bienvenido a la Bueno, conferencia. muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme. Eh, Arranquemos. Entonces, sí, yo voy a hablar un poco, yo soy científico, neurocientífico, hago ciencia de comportamiento. En realidad soy doctor en física, pero tengo 49 años y hace ya casi, sí, 20 prácticamente que me dedico a investigación en temas más de psicología experimental, neurociencia, ciencia de comportamiento y doy clases en Ditela, donde soy miembro del Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencia, y donde estudiamos este tipo de cosas y por eso últimamente vengo comentando en los medios y dando algunas charlas en instituciones, empresas, organismos, sobre cuál es mi visión, pero un poco más a largo plazo. Yo las quiero invitar ahora también a pensar por fuera del día a día y de las angustias que puede pasar hoy o mañana, que por supuesto la inteligencia artificial está ganando todos los oficios, mucho. Yo creo que acá es una jornada de investigación y en ese sentido nosotros somos los grandes privilegiados de todo esto, los que hacemos investigación, porque nunca fue tan copado hacer investigación. Yo desde que tengo 18 años estoy en el laboratorio y nunca me levanté con tanta gana de investigar, porque la verdad que uno itera ideas a una velocidad increíble. Lo que un estudiante de doctorado antes te hacía en 3 meses, hoy te lo hace en una semana, puedes probar ideas mucho más rápidamente y estamos lejos de poder sustituir a los becarios. Por el contrario, quiero más becarios, porque quiero probar más ideas y más cosas. Entonces, de ninguna forma está pasando algo así como que, bueno, ahora que tenemos la inteligencia artificial, no necesitamos becarios, no necesitamos investigadores. Eso no es así para nada. En investigación estamos lejos de eso, por el contrario, las ventanas de oportunidad que nos abre la IA son gigantescas, enormes, aparte de mi punto de vista muy fascinantes, y nos va a permitir avanzar hacia un entendimiento mucho más profundo en general de las cosas. De hecho, mi visión, que lo voy a tratar de presentar ahora, es bastante optimista, es un poco a contracorriente, creo yo, en muchas cosas. Yo creo, y por eso le digo, hablando en términos de grandes eras históricas, siempre me gustaron los grandes temas, hablando de, bueno, hacia dónde va la humanidad ahora que tenemos inteligencia artificial, en términos de hora histórica, y voy a tratar de convencerlas de que tal vez, y este es un gran tal vez, estemos iniciando una nueva era de revalorización de la racionalidad, un renacimiento, y tal vez la generación Z, la generación que tiene entre 15 y 30 años, sea el sujeto histórico de este nuevo renacimiento, sea la generación que se encargue de llevar adelante esta nueva era de valorización de la racionalidad que nos permitirá vivir en sociedades con mucho menos sufrimiento, mucho mayor bienestar, mejores instituciones, mejores servicios públicos. Eh, es una visión optimista, digo que tal vez puede pasar, digo que vaya a pasar, está el peligro de la destrucción nuclear, está el peligro de la destrucción del planeta, pero creo que están los elementos dados para soñar con que nuestros hijos y nietos vayan a vivir en un mundo mucho mejor que el nuestro. Voy a tratar de convencerlos de esto que estoy diciendo a través de 4 verdades, 4 axiomas de los cuales voy a tratar de convencer, de los cuales se desprende casi como corolario, como teorema matemático inmediatamente, esto que acabo de decir, que están los elementos dados para una nueva era de revalorización de la racionalidad, una nueva era histórica que permita que tal vez en los próximos 30, 40, 50, 100 años, en el mundo que vivirán nuestros hijos y nietos o bisnietos, soñar en que la humanidad finalmente podrá encaminarse hacia mundos mucho mejores. Eh, Esto tiene ciertas consecuencias. Yo soy de la escuela de negocios en Ditela, así que tiene ciertas consecuencias de los negocios que yo muchas veces, como doy muchas charlas en empresas, empiezo comentándolo, que pensé en pasarlo de largo, pero voy a comentar muy brevemente acá porque creo que por lo menos una de las dos cosas importantes, una de las dos cosas puede ser interesante también comentar acá, que es, hay dos grandes tendencias en el mundo de los negocios que yo además, como yo doy clases en MBA de Ditela y tengo todos los semestres 120 alumnos de entre 28 y 40 años, que son puestos medios de todo tipo de organizaciones y empresas. Entonces, y los hago hacer trabajos prácticos donde les pido que me cuenten sus problemáticas. Y ahí ya empecé a notar hace un tiempo ya, y esto lo confirmé en con un montón de empresas en las que voy, charlo. La semana, por ejemplo, estuve en Aon, que es una gran multinacional de recursos humanos, o en Randstad, que es otra multinacional como Manpower, donde se discuten mucho estos temas. Y hay dos grandes tendencias, por lo menos. En el mundo de los recursos humanos, y esto es lo que creo que puede ser interesante también comentar acá, es que la generación Z elige diferente dónde trabajar, eligen diferente a lo que elegimos nosotros.
son mucho más volátiles, dejan el laburo, lo agarran, y es una generación que pone mucho más su propia salud mental y el clima laboral y el impacto social de la organización en la cual trabajan por encima, incluso a la hora de decir a dónde trabajar, de los salarios y beneficios. Cosa que se ve en las encuestas de todas partes del mundo. Acá es una de Randstad en particular, donde ustedes ven que cuando se le piden que diga qué es lo que más valoran a la hora de elegir dónde trabajar, aparece ambiente de trabajo agradable, arriba de todo con salario y beneficios atractivos, cuando esto nunca fue así. Estas encuestas se hacen hace décadas, y siempre salarios y beneficios atractivos, bueno, está en otra galaxia y después todo lo demás, ¿no? Ahora, por primera vez en la historia, empieza a aparecer en todas partes del mundo, medio simultáneamente, que la generación Z, sobre todo la generación Z, te dice, no, no, para mí es importante que sea un ambiente laboral agradable, que se respeten mis valores morales. Hay mucha gente que es capaz de no trabajar en una empresa que no tiene una política de sustentabilidad, por ejemplo, porque piensa que eso es muy central de sus valores y que eso va a ser un condicionante para no querer trabajar en esa empresa. Entonces, esto es una gran tendencia del mundo de los negocios y cuando hablo para empresas los trato de convencer. Y creo que esto vale también para nosotros, para los que hacemos investigación. Yo estoy, como toda persona que le gusta lo que hace, tratando de reclutar para trabajar conmigo a los estudiantes, y los tengo cerca porque les doy clases, a los estudiantes más estudiosos y trabajadores. No, yo quiero para mi equipo de investigación, quiero eso, todos queremos eso, todos queremos a los mejores talentos de nuestra generación que trabajen, o de las más jóvenes sobre todo, de hecho, a que trabajen con nosotros. Entonces, ¿cómo reclutamos ese talento? Bueno, eso es lo que está cambiando mucho y toda la gente de recursos humanos lo ve muy claramente. La generación Z elige diferente dónde trabajar y elige diferente si seguir trabajando o no, ¿no? La atracción y la retención del talento en las empresas está cambiando mucho porque la generación Z elige diferente y pone mucho más en un primer plano los valores. Y yo, parte de lo que voy a decir ahora, lo que intenta justificar por qué pienso yo que esto no es una moda pasajera, sino que es algo que va a permanecer por los siglos por venideros o por las décadas por venir. Digamos, que esto no es una moda y ya está. Y la otra gran diferencia en el mundo de los negocios que se está viendo, una es esta cuestión de recursos humanos, cómo atraigo y retengo el talento, que yo creo que es signo de una nueva época, de una nueva era histórica que estamos empezando a vivir. Y la otra es cómo aparecieron comunidades digitales de marca y de consumo. Yo trabajo en Luzu, muchos me han visto ahí, varios de ustedes, o a un reel mío ahí, que es impresionante esto. Yo hasta el año pasado ni sabía que existía. Yo estaba a principios del año pasado en el laboratorio ahí en neurociencia y me llegó un mensaje, voy a ser marzo del año pasado, me dicen, hola Andrés, soy productora de Luzu TV, trabajo con Nico Quiato, él está interesado en ciencia, ¿no te gustaría ir a charlar un día con él al programa? Y yo me acuerdo que me di vuelta y le dije a las chicas del laboratorio, chicas, ¿alguien sabe lo que es Luzu TV y quién es Nico Quiato? ¿Por qué? Porque hay comunidades de marca, comunidades digitales, ya está todo mucho más clusterizado y de nuevo, esta revalorización de muchas veces de qué es importante para mí en la vida hace que la gente también, los hábitos de consumo estén cambiando. Y hoy en día la comunidad es el nuevo rating, es una frase que me dijo Mariela Ego, la productora de Luzu TV, ¿no? Hoy en día el rating ya, en las empresas que hacen comunicación, ya el rating no importa tanto, importa la comunidad y el engagement de la comunidad y cuánto participan y cuánto no. Pero yo creo que esto es una señal también del gran cambio de los tiempos, y se nota también, y hacia eso voy a ir, en que estas 5 personas son personas, no son programas que yo vería. Yo soy nerd desde la cuna, y si tengo tiempo libre me pongo a leer un libro o a ver un documental. Y tampoco veía Tinelli, pero vos comparás los valores de estas personas con los de nuestra generación y están a años luz. No hay chiste machista, homofóbico. O sea, la mitad de los chistes de nuestra generación eran machistas y homofóbicos, asumámoslo. O hacerle bullying a alguien. Y eso ya no se acepta. O sea, hay un montón de otras problemáticas, bullying cibernético también, pero hay algo ahí de los valores que ha evolucionado. Tal vez no se nota, digo yo, pero hubo enormes avances morales en los últimos años. Pero entonces yo cuando empiezo en las empresas cuento un poco por lo que voy a decir ahora tiene que ver con que yo creo que estas no son modas pasajeras, sino que es algo que llegó para quedarse. Entonces, y que ayuda un poco a pensar un poco más prospectivamente, en el mediano y largo plazo, hacia dónde van nuestras organizaciones, ¿no? Pero ¿por qué pienso esto? Bueno, entonces arranquemos con estas 4 verdades, los quiero convencer para después tratar de, casi como corolario, defender la idea de que estamos tal vez viviendo el inicio de una nueva era histórica que podríamos llamar un renacimiento. Entonces, el primer concepto es el de racionalidad. Para contar esto me gusta citar un libro de una filósofa que me tiene bastante fascinado, Rebecca Goldstein, que plantea lo siguiente. El libro se llama Platón en Googleplex, ella imagina que Platón revive, bueno, un poco como hablamos hay un libro que nos tiene fascinado a varios acá, que es El infinito en un junco, muy lindo, con mucho dato, mucho rigor de investigación, pero a su vez con una prosa muy bella, una pluma
con frases muy bien construidas, con una lírica muy hermosa. Rebeca Goldstein es un poco así, es filósofa, es antropóloga, pero escribe muy bellamente, y ella, para hablar de filosofía griega, imagina que Platón revive y que se va a las oficinas, al headquarter de Google, Googleplex, que es un edificio futurista ahí en San Francisco, y charla con los ingenieros de Google y trata de imaginar, ella que es especialista en los griegos y en Platón, qué diría Platón cuando los ingenieros de Google le dijeran las cosas que hacen. Y en ese libro, ya al principio del libro, ella dice en el prólogo, cuando todo el libro tiene que justificarse a sí mismo, dice, otro libro sobre los griegos, queda algo para decir sobre los griegos, ya ríos de tinta se han escrito sobre los griegos, queda algo para decir. Y ella dice, modestia aparte, yo creo que queda algo para decir que no ha sido dicho, y es lo siguiente, y lo planteo acá porque tiene que ver con este concepto de racionalidad. Dice ella, yo creo que hay una explicación que no ha sido dada aún para el fenómeno griego y que yo puedo darla, porque convengamos que lo que pasó en Grecia fue impresionante, ¿no? O sea, inclusive en términos históricos, primero que fue un pueblo que pasó en 200, en 200 años, perdón, de morirse de hambre, al mayor florecimiento tal vez jamás visto en la historia del pensamiento humano, porque los griegos inventaron, por supuesto, la filosofía, todos lo sabemos, pero también inventaron la ciencia moderna en buena medida, ¿no? La física de Aristóteles, esa forma de tratar de pensar la realidad, nace en buena medida con Aristóteles y los griegos, y ni hablar la matemática, Euclides, los elementos, con su sistema axiomático formal, con axiomas, reglas de derivación, teoremas, procedimientos, nace con los griegos. ¿No? La filosofía, la física, la matemática, la medicina, el juramento hipocrático que ustedes hacen hasta el de hoy por Hipócrates el griego. La democracia. Estaban muy orgullosos los atenienses de su sistema de gobierno. Una novedad absoluta en el mundo. Y no solo esto, sino también el teatro. El teatro lo inventaron los griegos. O sea, no había nada ni remotamente parecido al teatro. Esto de que viene alguien acá, hace cuenta que es otra persona, todos fingimos demencia, nos lloramos, emocionamos todos juntos. Es un delirio en el fondo. Y sin embargo, los griegos lo inventaron y hasta el día de hoy sigue existiendo como el teatro, tal como lo inventaron ellos. Entonces, ¿qué explica este semejante florecimiento de la cultura, el pensamiento, el arte en un lugar tan específico y tan puntual en el mundo? Y yo creo que es lo siguiente, dice Rebecca Goldstein. Mire, de nuevo, como estamos hablando de grandes términos, de grandes eras históricas, pensémoslo en el gran arco de la historia, ¿no? El ser humano tiene sobre el planeta Tierra unos 200, 300 mil años, ¿no? Depende un poco cómo se mida, unos dicen 200, pero centenas de miles de años. Después de 200, 300 mil años de evolución humana, ocurrió algo durante un periodo muy corto de tiempo, que los historiadores llaman la era axial, y que fue entre los siglos 9 y 3 a.C., que es que en ese breve periodo de tiempo, después de cientos de miles de años de evolución, aparecen en diferentes partes del mundo, no por casualidad, en aquellas regiones que ya tenían buen consumo calórico por habitante, los primeros textos que en realidad cristalizan tradiciones orales anteriores, pero los primeros textos que van a ser los textos constitutivos de todas las religiones y sistemas de pensamiento y filosofías que gobiernan el mundo de hoy. Porque en esa era axial, en esa breve era axial, por supuesto están los griegos y está Sócrates, que ahora vamos a hablar a ellos. Pero contemporáneo con Sócrates está Buda, vivieron al mismo tiempo, Sócrates y Buda. 300.000 años de historia, de repente nacen Buda y Sócrates. Y en India no solo está Buda, sino que también está Lao Tse, fundador del taoísmo. Y para los que hacen yoga, los textos fundacionales del yoga, el hinduismo, Bhagavad Gita, Upanishad, también de la era axial. Y es el momento en que aparece también Confucio en China y Zaratustra en Persia. Y aparecen, por supuesto, al sur del río Jordán, los primeros textos que más tarde van a constituir la Torá, el Antiguo Testamento, la Biblia y el Corán. Es decir, tal vez vos no lo sepas, pero tu forma de vivir la vida, la moral que te orienta, que te guía, viene de los textos de esa breve era axial. Y aparecen los griegos. Y lo que dice Rebecca Goldstein, que tuvieron de diferente los griegos, es lo siguiente. Cuando uno lee esos textos, dice Rebecca Goldstein, yo no los leí todos, ni mucho menos en detalle, pero uno lee estos textos y dice, están tratando, lo que uno ve es que están tratando de responder en el fondo tres preguntas fundamentales, pero una sobre todo, que parece ser la primera pregunta a la que se le da más atención o que el ser humano se empieza a hacer cuando tiene un poco de tiempo al pedo para pensar, básicamente. Que es la pregunta de qué es una vida que valga la pena ser vivida. Y dice Rebecca Goldstein que lo que tuvieron de particular los griegos fue la respuesta que le dieron a esta pregunta que parece ser la pregunta filosófica fundamental. ¿Qué es una vida que valga la pena ser vivida? Porque dice que todos estos otros textos contestaron con variaciones y con diferentes relaciones con lo sobrenatural, pero contestando en términos de una vida de observación de la moral y la justicia. Y dice Rebecca Goldstein que los griegos lo que hicieron de diferente fue decir, sí, inclusive los presocráticos ya, pero
sí, es verdad, una vida de observación de la moral y la justicia, pero además, y esto es la gran diferencia, pero además, una vida de reflexión racional sobre nuestra condición. Y esta es la frase más famosa de Sócrates, el filósofo por excelencia. La filosofía se divide en presocrático y postsocrático por Sócrates, porque el tipo dio la vida por esta idea, porque él dice esa frase, la de que una vida sin examinar, sin reflexión racional sobre ella, sobre nuestra condición, no es una vida que valga la pena ser vivida, cuando lo condenan a muerte, y él acepta su propia muerte para defender esta idea. Porque a Sócrates, cuando lo condenan a muerte por blasfemia, por ofender a los dioses de la ciudad y por corromper a los jóvenes de la ciudad, le ofrecen un acuerdo como le ofrecieron, si querés, a Galileo 2000 años después, que no los querían matar. Era, che, firmá este papelito y dejate hinchar la bola y andate. Esa era la idea. Con Sócrates, como él era como un tontero. A Galileo también, le dejé un momento. Justo acabo de tener una biografía de Galileo, mira, les recomiendo para los más lectores. Me lo recomendó mi vieja, me dijo, te va a gustar, mi vieja me conoce, me encantó. Se llama la hija de Galileo, la vida de Galileo a través de las cartas que se escribió toda su vida con su amorosa hija, que era monja. Sus dos hijas eran monjas, y él era muy católico, a pesar de lo que se cree. Pero bueno, en fin, me fui por la rama. Entonces, Galileo lo condenan, le dice, che, Galileo, dejate hinchar la pelota con esto que la Tierra se mueve. La Tierra no se mueve, no es que no se mueve la Tierra. Le dice, pero me parece que se mueve. No, pero no se mueve, acá está la máquina de tortura. Bueno, está bien, ¿dónde está el papelito? Firmo. Dicen que por lo bajo dijo Pur se mueve, poco creíble. Sin embargo, se mueve, poco creíble. Pero en fin, pero Galileo firmó el papelito. Dijo, bueno, está bien, firmo acá. A Sócrates era medio lo mismo. Le dije, mira, Sócrates, firma este papel acá, déjate hinchar y listo, andate a tu casa. Pero él dijo, no, no, no. Yo no estoy dispuesto a vivir una vida en la cual yo no pueda reflexionar racionalmente sobre mi condición. Y como él creía la vida después de la muerte, llegó a decir que, bueno, quién sabe, él podía seguir conversando con otros filósofos y pensadores escépticos. ¿Y por qué era importante eso para él? Bueno, porque él decía, porque es la única razón por la que quiero estar vivo, para poder charlar sobre qué es la verdad, qué es lo bello, qué es lo puro, qué es lo bueno. Y aceptó su propia muerte. Y dice Rebecca Goldstein, en ese gesto simboliza lo que tuvieron los griegos de diferente en relación a todos los otros pueblos del mundo. Y que explica su extraordinario florecimiento. Miren, les traje una frase del libro, para ver si la llevo a leer ahí, sí, miren. Lo que es remarcable sobre los griegos, incluso los presocráticos, es su aproximación a la pregunta de una vida que valga la pena ser vivida en términos puramente humanos. No es casualidad que Atenas fuera la casa no solo de Sócrates, Platón y Aristóteles, sino también de Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres autores del teatro griego, la tragedia griega, ¿no? Dice, su aproximación a la pregunta, la aproximación de los griegos a la pregunta de qué es una vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Su aproximación a la pregunta creó no solo la condición para los grandes dramas trágicos, sino su audiencia. Esas audiencias no evadieron el confrontarse con la posibilidad de que la vida humana trágicamente no valga la pena. Tal vez no importamos y nada puede ser hecho para que importemos. Entonces, hay un elemento central del desarrollo de los griegos y de la civilización nuestra, ¿no? Porque convengamos, cuando hablamos del Renacimiento, estamos hablando del Renacimiento del pensamiento de los griegos, de la racionalidad griega, ¿no? De hecho, aparece el Renacimiento, siglo XVI, y después el siglo XVIII, siglo de las luces, es el siglo en donde aparecen todas las ideas que están plasmadas en nuestras constituciones liberales modernas, ¿no? Y fue la Revolución Francesa, Independencia de Estados Unidos, nacimiento de San Martín, hijo prodigio del siglo de las luces. Entonces, esas ideas fueron las ideas del Renacimiento, que es el Renacimiento de la racionalidad griega, que por eso ahora lo que voy a defender es que no solo fue un renacimiento, sino que hay dos diferencias fundamentales con el anterior, porque mucha gente te dice, che, Andrés, todo bien con tu defensa ahí de las ideas del siglo de las luces, la ilustración, todo eso, pero después de eso vinieron los dos genocidios más grandes de la historia humana, o sea, algo falló. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Sí, algo de razón tenés. Pero entonces, yo lo que quiero plantear también ahora es que hay dos grandes diferencias en relación a ese primer renacimiento y que nos permiten ser optimistas. Pero me estoy espoleando un poco a mí mismo, pero traté de convencerlos en este primer como axioma que estoy tratando de construir, que hay un concepto muy fundamental en el desarrollo, en el progreso, en la ciencia, que es el de racionalidad, el de reflexión racional. Ahora bien, si los convencí de esto, la pregunta que va a surgir naturalmente es qué significa esto de reflexionar racionalmente sobre nuestra condición. Pues está bien, te creo, racionalidad, pero qué cosa es la racionalidad? Bueno, quien contesta esta pregunta por extenso es el marido de Rebecca Goldstein, soy fanático de la pareja, que es Steven Pinker, que en su último, bueno, acaba de publicar hace 2 semanas su último libro, este es el anteúltimo ya, pero él plantea en estilo de racionalidad, un libro entero dedicado al debate de qué es la racionalidad, pero ya desde el principio del libro plantea la idea de que la racionalidad es de esos conceptos muy centrales para entender la realidad, tan centrales que todos entendemos que existe, que es algo, pero no nos terminamos de poner de acuerdo del todo sobre qué es exactamente o cómo definirlo. Él dice, es un poco como el concepto de espacio y tiempo en física.
Yo te digo, ¿sabes lo que es el tiempo? Me decís, sí, sé lo que es el tiempo. ¿Me lo puedes explicar? No, pero no puedes, pero no porque vos no puedas, porque nadie puede. Porque los físicos asumimos que todos sabemos que existe el tiempo, que existe el espacio, que le damos un mismo significado y empezamos a elaborar las teorías a partir de eso. O les doy otro ejemplo. ¿Están de acuerdo que por 2 puntos pasa una sola recta? Lo pensás un poco, yo te digo, che, por 2 puntos, pensalo, por 2 puntos pasa una recta, decís, sí. Bueno, che, por 2 puntos pasa una recta, lo pensás un toque, sí. Y me parece que sí. Y yo no definí punto, no definí recta, no definí nada, pero estamos de acuerdo que por 2 puntos pasa una sola recta. Es un axioma, uno de los 5 axiomas de Euclides para la geometría que aprendieron en la secundaria, tal vez no se acuerdan, pero es un axioma de la geometría. No definimos nada, asumimos que le damos la misma definición a punto y recta y seguimos de largo. No, todo sistema de pensamiento del mundo requiere que uno utilice palabras que va refinando a lo largo del entendimiento del mundo y de las cosas, ¿no? Bueno, el concepto de salud. El concepto de salud se va cambiando a lo largo del tiempo, lo vamos refinando, pero eso no quiere decir que mientras tanto no podamos legislar tratando de preservar la salud de las personas, sea lo que sea salud. Vamos mejorando los conceptos, pero no quiere decir que, o la definición de los conceptos, no quiere decir que no haya ciertos conceptos muy constitutivos de la realidad y que tenemos que poder utilizar como una de esas palabras que utilizamos para entender el mundo sin definirla del todo. Porque yo puedo buscar en el diccionario la definición de racionalidad. Y si busco en el diccionario racionalidad, ¿qué me va a decir? Racionalidad, 2 puntos. Utilizar conocimiento para alcanzar objetivos. Entonces, ok, racionalidad, utilizar conocimiento para alcanzar objetivos. ¿Qué es conocimiento? Vas al diccionario. Conocimiento, 2 puntos. Creencia válida y justificada. Ok, creencia válida y justificada. ¿Y qué es una creencia válida y justificada? Una creencia a la cual llegás a través de la racionalidad. Te comiste la cola. Pero todo diccionario en el fondo es comerse la cola. Y todo sistema de pensamiento del mundo requiere que utilicemos palabras que nos ponemos de acuerdo que le damos un significado en común, mientras después vamos un poco refinando cuál es el significado. Y creo yo que a la hora de entender el progreso, la ciencia, el desarrollo, esa palabra es racionalidad. Es la palabra central, se quiere, de la ciencia. Por eso yo estoy un poco peleado con las cátedras estas de introducción al pensamiento científico. Me parece, no sé, como que siento que no plantean esto tan claramente y te hablan de método científico y un poco los pibes terminan pensando, eso es lo que hace un científico en el día a día, se levanta y piensa, método científico. No, bueno, en fin. Lo que sí pensamos es, bueno, ¿qué es racional? ¿Qué puedo decir racionalmente sobre este problema que tengo? Esa es un poco, y no sabemos ni siquiera qué es la racionalidad, pero sabemos que hay cosas racionales y cosas no racionales y tratamos de entender cuáles son las racionales, ¿no? Pero bueno, entonces como el primero de mis axiomas. Existe algo que es la racionalidad, es constitutivo al progreso y fue tal vez el elemento fundamental de los griegos y del Renacimiento que dio lugar después al siglo de las luces. Ahora bien, el segundo axioma del cual los quiero convencer es el de que las IAs no razonan. Las IAs hacen otra cosa que no es razonamiento, ahora vamos a ver exactamente qué es, pero no es razonar y les voy a dar varios ejemplos de por qué digo que las IAs no razonan. Los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, ¿qué es lo que hacen? Los grandes modelos de lenguaje son algoritmos muy complejos, es verdad, pero algoritmos de cálculo de probabilidades. Calculan cuál es la siguiente palabra más probable dado un texto de entrada. Eso es lo que hacen. Los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT responden a una pregunta que se hacían los primeros desarrolladores de inteligencia artificial a principios del siglo. Y lo digo con conocimiento de causa porque quien da una materia conmigo en Ditela, yo doy una materia que se llama Neurociencia e Inteligencia Artificial. Yo doy la parte más de neurociencia y quien da la parte de inteligencia artificial es Agustín Gravano, un pibe, hasta le digo todos pibes, un pibe de mi edad, que hizo su doctorado a principios del siglo en Columbia University de Nueva York, ya tratando de imitar el lenguaje humano con procesamiento del lenguaje natural. Él, ya de tanto estudiarlo y charlarlo con él, es claro que ya a principios del siglo había una propuesta de que tal vez podíamos imitar correctamente el lenguaje humano si lo que hiciéramos era sacar estadística de los textos que existen y después, dado cualquier otro texto, calcular la próxima palabra más probable. Entonces pones esa próxima palabra más probable, ahora tenés un nuevo texto con una palabra más, y ahora haces lo mismo y calculás la próxima palabra más probable. Y vas iterando este proceso de ir calculando esta probabilidad, y así se tenía la esperanza de que tal vez eso imite correctamente el lenguaje humano. Eran medio buleados esta gente. La gente que decía que esto era posible con redes neuronales artificiales. ¿Qué hacía? A principios del siglo, con toda la influencia de Chomsky, además, se contrataba lingüistas. Vos querés hacer una IA que juega al ajedrez, contratás un montón de ajedrecistas, lo programas. ¿Querés hacer una IA que habla bien? Contratás un montón de lingüistas y los hacen hablar. Bueno, la gran revolución. Y esto, lo que decían, no vamos a contratar lingüistas, vamos a tratar de calcular probabilidades. Medio que los buleaban, tenían su congreso aparte, inclusive, porque eran medio buleados por la comunidad que hacía inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural. La gran sorpresa fue cuando se dieron cuenta, cuando la red neuronal era suficientemente grande, esta forma de hacer las cosas lograba que las computadoras imiten bien el lenguaje humano, que iba calculando de forma muy sofisticada con una red neuronal artificial la próxima palabra más probable,
y ese algoritmo empezó a funcionar. De repente, al principio daba cualquier banana, daba cosas malas, mala computación, no le pegaba, y de repente empezó a funcionar bien. Pero no deja de ser lo mismo, no deja de ser un algoritmo de cálculo de probabilidades. Calcula cuál es la próxima palabra más probable, y eso no es razonar, no definir racionalidad, pero digo que ChatGPT no razona, aunque no haya definido racionalidad. Y acá, déjenme contarles un ejemplo, esto que puse acá, de no puedo resolver problemas. Ahora les voy a dar, pero saco esto, les voy a dar, creo que 4 ejemplos de cómo el algoritmo dice tonterías que no dice ni un chico de 5 años, eh, porque lo que hace es calcular probabilidades. Calcular probabilidades no es razonar. Sea lo que sea razonar, no es razonar. Entonces, me acuerdo cuando salió en noviembre de 2022, el día que ganamos a Polonia en el Mundial, sale ChatGPT. Y empezamos todo a probar con ChatGPT. Y entonces yo enseguida, bueno, le digo, a ver, explícame la teoría cuántica de campo, la construcción más abstracta del pensamiento humano. Me la explica. Digo, ok. Y ahora le digo, a ver, ¿cuánto es 27 por 34? Me dice cualquier banana. Digo, no, fíjate, a ver, hacelo bien. Me dice cualquier banana. No, fíjate, traté de orientarlo, no hubo forma. No lo hizo bien. ¿No? Él me dice, qué buena pregunta, gracias. Che, boludo, te estoy corrigiendo. Bueno, en fin. Yo entonces cada 15 días, fíjense, esto ya es una clara señal de que hay no hay racionalidad. Si te explica teoría cuántica de campos, pero no aprendió a hacer lo más simple de lo simple que aprende a hacer un cerebro humano a los 5 años de edad, porque no aprendió a hacer un algoritmo de multiplicación y suma. Es lo más simple que un ser humano aprende a los 6 años, gastando a esa edad probablemente algo así como 10 watts de energía, lo sumo el cerebro, un watt de energía. O sea, el de un niño de 5 años gasta un watt de energía, que es una centésima parte, o menos una centésima parte de la energía de esa lamparita. Esa es la energía que gasta un cerebro humano y habla bien y puede hacer 27 por 34. Y ChatGPT gasta kilotones de veces más energía y no aprendió a hacer 27 por 34. Entonces, sea lo que sea que hace esa cosa que está ahí, eso no es razonar. Eso es imitar correctamente el lenguaje humano poniendo palabras una tras de otra con un algoritmo de probabilidades, que todo bien. Pero eso no es razonar, porque si fuera a razonar y te leíste todos los libros de matemática básica con que los niños del mundo aprenden matemática en todos los idiomas del mundo y no aprendiste a hacer una cuenta básica. Bueno, yo cada 2 semanas me sentaba frente a la compu y hacía mi ejercicio, preguntarle una cuenta más o menos mínimamente compleja a ChatGPT y siempre me decía cualquier banana, cualquier banana, cualquier banana. Hace unos meses atrás, unos 9 meses atrás, me responde, ¿querés hacer una cuenta? Pará, y me abre una consola Python, una calculadora dentro del ChatGPT. Claro, no aprendió a hacer la cuenta, aprendió a reconocer que le pido una cuenta y usar la calculadora. Ahora ChatGPT, si le pediste, hace la cuenta bien, pero como OpenAI ya no tiene nada de Open, lo que sabemos es que seguro le codearon la calculadora por dentro, no aprendió a hacer cuentas. No, ¿por qué lo sabemos? Porque todos los modelos de lenguaje abiertos, los que sí son abiertos, ninguno aprende a hacer cuentas, ninguno. No hacen lo más básico, la cuenta más básica no te la pueden hacer. Entonces, eso para mí es un primer ejemplo para defender la idea de que las IAs no son lo que están haciendo no es razonar. Es un cálculo de probabilidades que imita correctamente en muchos casos el lenguaje humano, pero eso no se llama razonar. Eso es alguna otra cosa, porque si no hubiera aprendido a hacer lo más básico, lo básico que un ser humano aprende a los 6 años, y más si lo leyó en todos los idiomas del mundo, ¿no? Pero hay otros ejemplos de cómo ChatGPT se equivoca porque hace probabilidades. Acá es un ejemplo también, este se me ocurrió viendo una charla de un amigo mío que habla de estas cosas. Yo busqué una palabra con 2 significados, la palabra arco, por lo menos 2, cualquier palabra polisémica, ¿no? Pero yo le puse, arco puede ser arco de fútbol o el arco de un círculo, ¿no? Bien, entonces yo le digo, Messi está por patear, esto es aparte de la versión paga de ChatGPT, siempre tuve la versión paga y esto es de hace unos meses atrás, después le voy a mostrar otra error muy banal que hace con el GPT-5, que es como la última, ¿no? Estuvimos 3 años esperando a que salga con la promesa de que iba a ser más cerca de la general, qué sé yo, no pasa nada. Bueno, en fin. Entonces, Messi está por patear una pelota en el córner. Está calculando el ángulo del arco con el que la tiene que patear para hacer un gol olímpico. En esa frase, la palabra arco, ¿cómo se define? Fíjense que ahí arco es el arco del círculo, ¿no? No es el arco de fútbol. Entonces, ¿qué dice? En esa frase la palabra arco se refiere a la portería o meta del campo de fútbol. Se equivoca con una tontería. Pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Bueno, porque calcula probabilidades. Y en Internet, cada vez que apareció la palabra arco en un contexto futbolero, era el arco del fútbol, con 99,999% de probabilidad. Entonces, como calcula lo más probable, te dice, che, mirá, la palabra arco en este texto lo más probable es que sea el arco de fútbol. Se equivoca con una tontería. Y se equivoca con tonterías todo el tiempo. Miren, yo de hecho a mis alumnos en Litera, uno de los TPs y tiene premio, después votamos entre todos, el que logra que ChatGPT diga la tontería más grande gana. Y una vez que más o menos entendés cómo funciona, no es difícil hacer tonterías. Esto, mira, en ilusiones ópticas es buenísimo. Miren, acá por ejemplo tenés. Porque acá es una ilusión óptica, esta se llama Hermann Ingrid Illusion, de los psicólogos alemanes del siglo XIX, que acá ves manchitas en las intersecciones blancas, grises, ¿no? Bueno, entonces, ahora qué pasa, yo ahí les dibujé, pero ahí no la está flasheando, ahí hay unos cuadraditos grises de verdad, ahí en esas intersecciones. Entonces le digo, ChatGPT, ¿existen pequeños cuadraditos grises en las intersecciones de esta imagen? ¿Qué me contesta ChatGPT?
No, es la famosa ilusión Hermann Grid Illusion, es una ilusión óptica. Es una tontería, esto no se equivoca ni sobrinito de 4 años. Pero ChatGPT, ¿por qué se equivoca? Por su sistema de funcionamiento, porque calcula probabilidades. Y siempre que en Internet apareció una imagen más o menos así, y la pregunta era más o menos así, la respuesta era que era una ilusión óptica. Como que te da la respuesta más probable, te da la respuesta más probable, porque calcula probabilidades. Eso es lo que hace ChatGPT, eso es lo que hacen las inteligencias artificiales, calcula probabilidades. Son máquinas sofisticadas de cálculo de probabilidades. Y este es el último que les muestro como ejemplo, que tiene que ver con también las ilusiones ópticas. Esa ilusión óptica, esa figura ahí, vieron que eso puede ser un conejo o un pato, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, depende de cuál es un conejo o un pato. Acá van a ver cómo ChatGPT ahora aprendió un nuevo verbo, che, gaslightear. ¿Saben lo que es gaslightear? Los más jóvenes sí. ¿Qué es gaslight? ¿Cómo explicaría gaslightear? Es como Sí, como que te trata de volver. Yo creo que nuestra generación le decía psicopatear, pero es un poco, pero no es solo psicopatear, parece que hay una peli donde el chabón quiere volver loco a la mujer y entonces, no sé, hace que una luz se prende y se apaga y entonces ella dice, che, se prende y se apaga la luz y le dice, no, no se prende, ¿qué estás diciendo? Estás loca, como que te trata de enloquecer, ¿viste? Entonces ahora ChatGPT me va a gaslightear, van a ver. Porque entonces yo ahora le digo, bueno, porque yo sé que eso es un conejo o un pato, entonces, pero entonces le pongo esto y esto es un pato de acá a la quiaca. Estamos de acuerdo que ahí no hay forma de que haya un conejo, esto es un pato de acá a la quiaca. Entonces digo, bueno, le digo eso, ¿no? Le digo, bueno, vamos a esta imagen, le digo, esto es la cabeza de un pato o de un conejo. Y ChatGPT, claro, como cada vez que en internet apareció una imagen más o menos parecida a un pato, que preguntás esta misma pregunta, la respuesta ¿cuál era? Era que era una ilusión óptica, que era, podía ser tanto pato como conejo. Pero esto es un pato de acá a la quiaca, o sea, no hay conejo posible acá. Pero ahora como te saca charla, me dice, che, ¿querés que te dibuje las? Debe ser que en varios sitios de internet hacen esto, ¿no? Entonces me dice, che, ¿querés que te dibuje las orejas del conejo para que puedas ver cómo se puede ver como un conejo? Ah, le digo, ah, dale, a ver, dibújame. Me gaslightea ChatGPT, entonces me psicopatea, me quiere hacer creer que estoy loco. En fin, ¿pero por qué hace esto? Porque hace cálculo de probabilidades de nuevo. Porque cada vez que en internet apareció una imagen parecida a un pato y se le preguntaba si era un pato o un conejo, la respuesta era que podía hacer las dos cosas, depende de cómo la mires, si querés te la dibujo, entonces, bueno, entonces lo más probable tengo que decir, si querés te la dibujo, y entonces te dice esto. Pero bueno, entonces, este como segundo punto, ¿no? Las no razonan, pero nos van a ayudar a refinar nuestro concepto de racionalidad. O sea, existe el concepto de racionalidad, primer axioma, segundo axioma, las ideas no razonan, pero nos van a ayudar a refinar el concepto racional. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que estamos diciendo esto, que bueno, el concepto de salud, el concepto de tiempo, espacio, son conceptos muy, muy esenciales y fundamentales y que parecen describir un elemento de la realidad, pero vamos refinando un poco el entendimiento de esos conceptos a medida que vamos entendiendo mejor la realidad. Y creo que ChatGPT nos va a permitir refinar este concepto de racionalidad, como nos lo permitió, por ejemplo, cuando Deep Blue le ganó a Kasparov. Cuando Deep Blue le ganó a Kasparov en el año 97, para los más jóvenes fue etapa de torero del mundo, de repente, porque hasta ese momento medio que te decían, che, ¿qué es la racionalidad? Y jugar al ajedrez era menos sinónimo de una persona muy racional y muy inteligente. Entonces, racionalidad era más o menos, bueno, un ente racional puede jugar al ajedrez. Era un poco la definición casi de racionalidad. Bueno, le ganó Deep Blue a Gasparov, le ganó al mejor de los nuestros, un golpe al chauvinismo humano. Nada, hicimos el luto y redefinimos racionalidad, no hay ningún problema. Vamos refinando el concepto. Hoy en día nadie te diría, che, racionalidad es saber jugar bien ajedrez. Es alguna otra cosa. Entonces, a medida que la tecnología avanza, vamos refinando nuestro concepto de racionalidad y ChatGPT no razona, pero va a ser muy útil para ayudarnos a refinar el concepto de racionalidad. Porque ¿qué quiere decir refinar un concepto de algo? Quiere decir que nos ponemos cada vez más de acuerdo en afirmaciones verdaderas o falsas que implican ese algo. Entonces, acá nos pusimos de acuerdo con que jugar bien ajedrez no es racionalidad necesariamente. Una afirmación nueva sobre la racionalidad que antes los griegos ni siquiera habían planteado. Bueno, y lo mismo pasa con el espacio, ¿no? Yo les doy este ejemplo nada más, perdón. No, bueno, voy a pasar el largo, porque si así no se me hace tan largo, perdón. Pero medio parecido con el espacio. El concepto de espacio lo vamos refinando a lo largo del tiempo y los físicos lo fueron refinando, pero nos fuimos poniendo cada vez más de acuerdo sobre más afirmaciones sobre el espacio y podemos decir entonces que refinamos nuestro concepto de espacio. Entonces, eso. Entonces, primer axioma, existe un concepto central de la ciencia que es el progreso, el desarrollo, que es la racionalidad. Segundo axioma, las ideas no razonan, pero nos ayudan a refinar y entender mejor qué es la racionalidad. Y esto nos permite entonces soñar que tal vez las IAs nos van a permitir abrir una nueva era de revalorización y resignificación de la racionalidad. Pero como dije antes, no tenemos en principio ninguna razón para creer que si eso pasa no pueden ocurrir los grandes genocidios que ocurrieron después del primer gran renacimiento, ¿no? Entonces, de la era de racionalidad. Entonces yo lo que quiero defender ahora son los otros dos axiomas y es que hay dos cosas muy, muy, muy diferentes en relación hoy en día al último renacimiento y que son muy diferentes sobre todo por los avances
de la ciencia y la filosofía en los últimos probablemente 30, 40, 50 años. Y estas dos cosas son, en primer lugar, que tenemos un mucho mayor entendimiento de la naturaleza humana hoy en día. Déjeme ver una cosa. Sí, porque lo hemos charlado bastante recién, pero en los últimos, yo creo que la gran revolución tecnológica probablemente en los últimos 30 años fue el abaratamiento en el precio de la lectura del ADN, el abaratamiento exponencial de la lectura del ADN. Porque cuando Bill Clinton lo presentó en el 93 en la Casa Blanca, leer el ADN de una persona costó 3.000 millones de dólares. Y hoy en día cuesta $300, ponele, por ahí. Entonces, y eso permitió una gran revolución en el entendimiento de la naturaleza humana. ¿Por qué? Miren, yo creo que en buena medida esos dos grandes genocidios que hicieron, que fueron el genocidio nazista y la Rusia stalinista soviética, genocidios donde se asesinaron decenas de millones de personas, esos dos grandes genocidios fueron fruto de dos grandes ramas del conocimiento que distorsionaron a la ciencia para ponerla, distorsionaron por no entender bien la naturaleza humana y la pusieron al servicio de una idea política. Mucha gente en nuestros ambientes yo nací en una familia, yo tengo 49, pero mis dos abuelos son universitarios y mis dos abuelas lo fueron. Es raro alguien de mi generación, yo no conozco a nadie más de mi generación que haya tenido, mis dos abuelas fueron únicas estudiantes mujeres entre decenas de varones. Entonces yo mamé academia, mamé un ambiente universitario, desde que seguí un poco esa misma trayectoria, seguí investigación, académico, y casi que en toda parte del mundo decir ambiente académico universitario es casi sinónimo también de decir progresismo, ¿no? Es como yo viví toda mi vida en ambientes muy progresistas. Me considero un progresista, la verdad, dicha, para poner mis cartas sobre la mesa, pero también empecé a notar hace un tiempo atrás, y por eso publiqué mi último libro, cómo dentro de nuestros ambientes universitarios académicos hay un gran tema tabú que es la biología del comportamiento y la genética del comportamiento muy en particular. Yo creo que hasta eso está cambiando mucho gracias al avance de la genética, porque ¿qué pasó? Hoy en día sabemos, más allá de toda duda razonable, que nuestra personalidad, nuestros deseos, nuestras facilidades, dificultades, nuestras propensiones a diferentes trastornos psiquiátricos tienen que ver con las dos cosas, con nuestros genes y con nuestro ambiente, nuestra crianza. Todo es importante, ninguna de las cosas puede ser despreciada. A la hora de explicar las diferencias entre nosotros, tenemos que tener en cuenta las dos cosas, si no estás olvidando la pata de la ecuación, ¿no? Y es bien conocido que el nazismo exageró el papel de los genes y es inconcebible el nazismo sin esa distorsión de la genética, y es menos conocido en nuestros ambientes académicos que el otro gran genocidio del siglo XX tuvo que ver con también distorsionar la ciencia en un sentido exactamente opuesto, porque la Rusia stalinista soviética negaba el papel de los genes. Decían que los genes, el concepto de gen era una invención burguesa, de la burguesía, y es tan difícil de conseguir el genocidio nazi sin una distorsión de la genética, exagerando el papel de los genes, como es difícil concebir el genocidio soviético sin una distorsión de la genética, negando el papel de los genes. Stalin en un momento fue convencido por un ingeniero agrónomo ruso llamado Lysenko, con una teoría delirante, sobre que la genética no existe, que podía crear un gen resistente a la sequía, y como producto de una hambruna donde vieron millones y millones de personas. Porque hay un libro muy lindo llamado El Gen, de Siddhartha Mukherjee, un médico, Siddhartha Mukherjee, ganó el premio Pulitzer con un libro llamado, este lo conozco, porque me dijo que era muy nerd también, que murió de cáncer, se leyó este libro llamado El emperador de todos los males, la historia de los estudios sobre el cáncer. Librazo que ganó el premio Pulitzer, se lo recomiendo. Y este mismo autor, médico, ganó el premio Pulitzer, publicó después de ese libro muy lindo, uno llamado El Gen, con la historia del concepto de gen, y ahí planteé esto que estoy diciendo yo, todo esto, de cómo se distorsionó también el papel de la genética y se pensaba que los seres humanos podían ser infinitamente maleables y que los genes no importaban, ¿no? Yo te estaba leyendo, bueno, y esto en medicina, por supuesto, tuvo cosas horribles. A mí yo empecé a estudiar mucho esto, no solo porque empecé a notar esto, sino que empecé a notar cómo esto había provocado mucho sufrimiento, y en primera persona lo noté porque yo tuve un tío, yo era muy chiquito, pero me acuerdo, década del 80, yo tenía 5 años, mi tío esquizofrénico se suicidó. Me acuerdo de tragedia familiar. Y cuando empecé a investigar estas cosas, me doy cuenta que en esa época la principal teoría de la esquizofrenia era la madre esquizofrenizante y los ambientes tóxicos. Entonces yo me imaginaba a mi pobre abuela, que era inteligente, cuando iba al médico, al psiquiatra, a la ciencia, y le daba a entender con sus palabras, pero ella no era ninguna boluda, que en realidad la culpa había sido del ambiente tóxico de la madre esquizofrenizante. Ahora, ¿de dónde vienen estas teorías pedorras? Porque hoy en día hay una sola gota de evidencia por estas teorías, de esta teoría de la madre esquizofrenizante, ¿no? Por supuesto, hay factores ambientales que disparan. Mi tío era esquizofrenia paranoica, familia de izquierda, en dictadura militar. Y bueno, sí, maestro, obvio que hubo factores ambientales que pudieron disparar eso, pero la genética también estaba. Las dos cosas son importantes. No hay que negar ninguna de las dos cosas, son importantes.
Porque además, si vos negás la genética, te salen estas teorías falopa. ¿Por qué? Porque vos vas a ver, como la genética influye, vos vas a ver una correlación entre, por ejemplo, personas dentro del espectro, sea autista, esquizofrénico, lo que sea, padres e hijos. Y si vos pensás que no tiene nada que ver con la genética, la única otra explicación posible es que es el ambiente. ¿Y quién crea los ambientes de los niños? La madre. ¿Quién crea a los niños? La madre. Entonces ahí viene la madre heladera para el autismo, el deseo inconsciente, el alejamiento del niño, la madre esquizofrenizante. Todas teorías que vienen de tratar de explicar un fenómeno claro, que es esa correlación entre padres e hijos, pero de negar la genética. Entonces lo único que te queda es la explicación de la crianza, y como las madres crían, la madre, la pobre madre, culpable de todas las tragedias de los pobres pibes durante todo. Entonces hubo consecuencias gigantescas de enorme sufrimiento por negar la genética del comportamiento. No es un tema menor, digamos, no es que, bueno, si querés hablar de eso porque sos medio nazista. No, porque a mí me ha pasado si yo digo, por ejemplo, yo estudio dislexia y discalculia, yo tengo dislexia y estudio discalculia, gente que por mala suerte en la lotería genética le cuesta la matemática. Pero no, yo empecé a notar que en algunos ambientes progresistas decir esto, decir que hay gente que tiene más dificultad para la matemática porque tuvo mala suerte en la lotería genética, es casi decir viva Hitler. Decir, che, ¿qué te pasa? Miraste la realidad como es, porque yo tengo dislexia y a mí me hubiera servido un montón que me digan, che, mira, la parte temporal de tu cerebro tiene una desorganización que te cuesta entonces reconocer los sonidos. Y hubiera entrenado mejor el reconocimiento de sonidos, la conciencia fonológica de más chiquito. Entonces, a veces ciertas ideas que parecen muy buena onda, muy copadas, no discriminemos, terminan generando sufrimientos enormes. Y fue la negación de la genética lo que pudo, como ideología, o como incorporar a la ideología, justificar el genocidio de la Rusia soviética stalinista. De hecho, les cuento una última cosa, este tema me apasiona porque yo tengo un padre trotskista, tengo tanta ganas de charlar con él si lo pudiera revivir, pero bueno, porque descubrí este último libro, este es mi último libro, pero descubrí uno hace poquito y termino con esto, este último tercer axioma y después del cuarto ya cerramos. Hay un libro muy lindo que se llama, bueno, en Tabú yo explico todo esto, pero hace poco descubrí el libro de Peter Singer, que es una generalidad, donde él cuenta lo siguiente, les cuento esta nota, me pareció excelente porque creo que explica en buena medida toda la tragedia del siglo XX, que están discutiendo, él cuenta, Peter Singer, gran filósofo de la moral, cuenta que están en 1874 Bakunin, anarquista, y Marx teniendo una discusión para ver quién en realidad dominaba la primera socialista internacional. Entonces, Bakunin había publicado un libro llamado Anarquismo y Estado, algo así, creo, Anarquismo y Capitalismo, Anarquismo y Estado, algo así. Entonces, estaba discutiendo con Marx. Entonces, Bakunin le dice a Marx, vos, Marx, decís que los trabajadores tienen que tomar el poder, pero los que tomen el poder, el grupo que tome el poder, le va a dar las espaldas a su clase y va a gobernar defendiendo sus propios intereses. Es decir, Bakunin en 1874 le anticipa a Marx el siglo XX, porque es básicamente lo que pasó. ¿Qué le responde Marx? Porque Bakunin le dice, ojo, porque el que tome el poder no es que después se transforme en un samaritano, porque está en nuestra naturaleza, que si hay una hambruna, yo voy a defender más a mi hijo que a cualquier otro pibe del mundo. Y bueno, es así, somos humanos. Eso no lo vamos a cambiar con educación comunista. Pero entonces, ¿qué le responde Marx cuando Bakunin le dice, che, Marx, los que toman el poder no van a gobernar en función de la humanidad, sino en función de sus propios intereses y de su propio grupo humano? ¿Y qué le responde Marx? Vos porque no conocés a los gerentes de cooperativas obreras. Como para Marx, si eras obrero, automáticamente eras ecuánima con el resto de la humanidad. ¿Qué le responde Bakunin? Decir eso es no entender la naturaleza humana. La respuesta perfecta. En buena medida las tragedias del siglo XX se dieron por una falta de entendimiento de la naturaleza humana. Somos una mezcla de genes y ambiente. Y la compleja interacción entre genes y ambiente crea el ser individual, único y irreductible que es cada uno de nosotros. Y las dos cosas son importantes para entender por qué somos como somos y nuestras propensiones a enfermedades, por ejemplo, o no. Pero esto ya, en los últimos 30 años, gracias al abaratamiento exponencial de la genética, ya no es un tema, gente. Esto que yo digo, que en algunos ambientes yo digo que tengo mala suerte, que me costó la discalculia, o me costó la lectoescritura porque tuve mala suerte en la lotería genética, que en los ambientes gente de mi edad es visto con desconfianza, tal vez soy medio nacista, no lo quiero decir, a los pibes jóvenes no les importa nada. Dicen, claro, obvio, les parece obvio. Entonces, está cambiando. Ya los pibes jóvenes no se creen ninguna de estas dos teorías falopas sobre la naturaleza humana, que los genes que los genes no importan en la naturaleza o que los genes no son todo. No se lo creen, ya no se lo creen los pibes. Ahora los pibes de la generación 20, 25 años. Yo digo esto y no pueden creer que alguien lo cuestione como algo inmoral o que estuviera mal investigar cómo los genes influyen en nuestra personalidad. Entonces, eso no va a volver a pasar. Por eso, en ese sentido, es que yo digo, che, hay dos elementos por los cuales podemos ser optimistas en relación al primer renacimiento. Uno es que entendemos mucho más profundamente la naturaleza humana, y el entendimiento de la naturaleza humana
a ese nivel de profundidad, nos va a proteger contra estas ideologías delirantes que durante el siglo XX causaron los grandes genocidios. Ese es el tercer elemento. Y el cuarto y último elemento es el progreso de la filosofía moral. Entonces, o axioma, ¿no? Primer axioma, existe la racionalidad. Segundo axioma, las ideas no lo tienen. Tercer axioma, las ideas no lo tienen, pero nos van a ayudar a refinar el concepto. Tercer axioma, el entendimiento de la naturaleza humana avanzó tanto en los últimos años que va a ser muy difícil que hoy en día ideologías basadas en la negación de la naturaleza humana puedan imponerse en la juventud. Y como último elemento, cuarto elemento, hubo enormes progresos. Tal vez Rebecca Goldstein dice que no vemos el progreso moral porque son los anteojos, porque vemos con él, ¿no? Son los anteojos que nos ponemos para observar la realidad. Porque a veces yo digo esto y la gente me digo, cuando yo digo que hubo progresos me dicen eh, que no ves la realidad, boludo. ¿Qué estás diciendo? Pero tal vez no se nota, pero hubo enormes progresos. A ver, en el 86 se votó el divorcio, gente, hace nada. Hace 40 años vos te casabas con un golpeador y no te podías divorciar. Eso no es progreso moral. Pero en mil cosas se nota, miren. Bueno, este es un libro de Singer. En estas cosas también. O sea, realmente es diferente. La juventud de hoy, la generación Z, no acepta esos chistes machistas, homofóbicos, el bullying. Cambió eso, hubo enormes avances. Pero no solo en lo formal, no solo en el trato que nos damos. Hay muchas problemáticas, lo entiendo, pero hubo muchos avances. Y con esto no va a haber retrocesos. Miren, les cuento dos, y ya voy cerrando ya después con el corolario final, pero que tiene que ver con el progreso moral. Primero esto, lo que decía antes, Flor y Momi, las dos mujeres, este para los que no saben, como yo no sabía hace 2 años, nadie dice nada, es el programa más visto del stream de lejos en la Argentina. Le saca 3 cabezas a todo lo demás, y si vos le preguntás a cualquier persona de hasta 30 años, este Nico Quiato que está ahí con campera de cuero es el Tinelli de hoy, digamos, por decir alguna referencia, ¿no? Y cuando vas al programa, no hay estos tipos de chistes, pero además Momi y Flor son chicas que sí, son muy lindas, pero no son un florero de adorno, como eran muchas veces las chicas en los programas de nuestra época de entretenimiento. Son mujeres con mucha personalidad. Entonces, y tienen otro papel en el programa. Entonces, hubo enormes avances. Tal vez no se nota, pero hubo enormes avances. Les cuento dos anécdotas para enfatizar este punto de los avances morales. Eh, bueno, la primera es que no quiero convencer a nadie, no es mi intención debatir, pero nada más para que vea como signo de cuánto se avanzó en tantas cosas que no se notan. Yo, como estas cosas de la filosofía siempre me interesaron mucho. Hace unos 30 años empecé a leer este autor, Peter Singer, de este libro, y decidí hacerme vegetariano. Pero yo predico con el ejemplo, no me pongo a debatir con nadie. Entonces yo me acuerdo cuando a mis amigos me decían, yo decía, no estoy comiendo carne. ¿Y por qué? Y yo decía, no, me dan un poco lástima a los chanchos. Y me decían, boludo, son chanchos. Es la ley de la naturaleza, boludo. A los chanchos se los come. No había ni una pregunta a ser hecha. No era una cuestión a ser debatida. Son chanchos. Es la ley de la selva. Estamos acá, nos los comemos. No entiendo qué está diciendo. Bueno, el otro día había un debate entre un vegano de Palermo, cheto de Palermo, vegano, y un criadero, un dueño de una granja porcina. Que era gracioso, el tipo era gracioso, además lo bardeaba al vegano, que es verdad que era un cheto de Palermo, ¿qué querés que te diga? Entonces, él decía, vos, pibe, ponete la bota, embarrate en el campo, y después me hablaba y le hablaba, ¿no? Y entonces, el vegano de Palermo entonces dice, no, porque el sufrimiento de los animales. Y el tipo lo corta en seco, le dice, escúchame, yo a mis animales los quiero. Y le dice una frase que probablemente sea el título de mi próximo libro. Le dice, los chanchos tienen juguetes. No, te juro, y yo lo googleé, y es verdad, los chanchos tienen juguetes. O sea, el dueño de la granja, porque les importa el bienestar del chancho. Los dueños de la granja porcina hoy en día no te dicen, che, boludo, son chanchos, dejate de joder, ¿de qué me estás hablando? Te dicen, no, tenés razón. Nos preocupa el bienestar de los animales. Le damos juguetes. Y mis chanchos tienen una vida feliz. Esa es la defensa que hace el creador de la granja porcina. Ya no es. O sea, y esto es un avance gigantesco en los últimos 30 años. Yo lo vi muy de cerca porque yo era en el país del asado me hice vegetariano. Hace 30 años ahora, en esto me siento un poco reivindicado porque hoy en día creció tanto todo esto en la juventud que yo nada, digo, tampoco es por militarlo, pero quiero decir, fíjense cómo avanzó mucho la moral. No es verdad que no avanzó. En los últimos 30 años yo creo que avanzó más que en los últimos 3000 años, de hecho. Y les cuento una última. Les recomiendo, de hecho, Oliver Sacks. Si no lo tiene, Oliver Sacks me imagino que lo conocen muchos de ustedes. Librazo, bueno, el que escribió el libro Despertar, es el que se basó en la película. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Uno de los neuropsicólogos que escribía relatos sobre sus pacientes muy bellos, en fin, muy influyente. Y me gusta siempre contar esta historia. Y con esto termino, después yo voy a ver el corolario. Ya lo estoy prometiendo que termine y que estoy alargando. Pero ya va, ya va. Última anécdota y vamos al corolario final. Para que vean también los avances morales. Oliver Sacks cuenta en su último Shabbat se llama. Él sabía que iba a morir, él escribió
hace unos 10 años atrás, le dicen, che, este cáncer te quedan 6 meses. Y él publica un artículo en New York Times diciendo, che, me quedan 6 meses. Y publica 4 artículos más después muy bellos, que yo confieso que me toca mucho porque medio que fue simultáneo con lo de mi viejo, o sea, que fue y como luego no está en Oliver Sacks, fue la excusa que tuve para hablar con mi viejo sobre su muerte cercana, porque Sacks reflexiona sobre la muerte cercana en sus artículos. Y el último artículo de todos se llama Shabbat. Y él lo pensó palabra por palabra, lo dice su novio, cuenta su novio que ese artículo, él sabía que iba a ser su último artículo, lo pensó palabra por palabra. Muy, muy bello, se lo recomiendo, lo pueden buscar en internet, Shabbat de Oliver Sacks, o el último libro, esos 4 artículos se publicaron póstumamente en un libro llamado Gratitud de Oliver Sacks. Pero él cuenta en ese artículo que él se crió en el norte de Londres con una familia de judíos ortodoxos, pero bueno, en la adolescencia se empezó a dar cuenta que le gustaban los varones. Y que en un momento a los 18 años su padre lo encaró, ya había en Estados Unidos, pero su padre lo encaró y le dijo, ¿qué está pasando? Y le dijo, mira, son cosas que siento, todavía no pasó nada, son cosas que siento, pero no se lo digas a mamá porque no lo va a entender. Bueno, el padre no le hace caso, se lo cuenta a la madre, al día siguiente la madre baja las escaleras y le dice, sos una abominación, ojalá no hubieras nacido. Fuerte. Y él sabía muy bien que la madre no usaba la palabra abominación por casualidad, porque es la palabra que usa la Torá del Antiguo Testamento para escribir un hombre que se acuesta con otro hombre, que duerme con otro hombre. Y eso hizo que se aleje de la religión a los 18 años y casi hasta el final de su vida. ¿Y por qué no hasta el final de su vida? Porque ¿qué pasó? Un poco antes de morir, de repente se encuentra con un tío judío ortodoxo al que quería mucho, aunque se haya alejado de la religión. Y el tío lo abraza y ¿cómo estás? Y yo, che, venite a pasar Shabbat a Israel con nosotros, con tu novia. Y él, que había prometido ir a Israel, de repente va a Israel y está pasando Shabbat con su novio, con una familia de judíos ortodoxos en Israel. Decime si eso no es señal de avance moral. Sea, y eso lo hace resignificar un poco la importancia de las tradiciones, los rituales, el Shabbat, el día del descanso, el día de la misa, si querés, para un católico, que vas a reflexionar sobre qué significa ser una buena persona. ¿No? Y como que tiene un reencuentro ahí un poco con lo que él piensa que es valorable de la religión y que logra valorizar después de ver todo este progreso, ¿no? Pero entonces, para finalizar, digo, a modo de resumen, la racionalidad es el elemento central de la ilustración. Las IAs no razonan, pero nos ayudarán a refinar nuestra definición sobre qué es razonar, permitiendo soñar con un renacimiento. Durante la ilustración no se habían desarrollado las ideas que nos permiten hoy entender racionalmente la naturaleza humana y tampoco las ideas modernas de la filosofía moral objetiva. Lo llamé así, después lo queremos discutir, pero bueno. Y entonces, corolario, el refinamiento del concepto de racionalidad, gracias a las inteligencias artificiales, junto al desarrollo de la filosofía moral y el entendimiento de la naturaleza humana, podrá, en itálico, este es un tal vez, podrá, tal vez, es un gran tal vez, llevarnos a sociedades más racionales, con mejores instituciones, servicios públicos, mayor bienestar y menor sufrimiento, ¿no? Tal vez, no digo que vaya a pasar, tal vez nos autodestruimos, tal vez están los locos ahí que pueden apretar el botón y tirar bomba atómica, podemos destruir el planeta, pueden los sectores más radicalizados de un lado o del otro del espectro ideológico hacer barbaridades, pero creo que los elementos están dados como para soñar con que con que vamos a revalorizar la racionalidad. Y para cerrar, y esto sí, entonces, nada, respecto al trabajo del día, yo quería dar esta visión un poco más general hacia dónde pienso que va el mundo con las IAs, pero después, ¿en qué va a influir el día a día de las personas? Bueno, como decía yo creo que en la medicina, recién hablábamos, por supuesto, hay influencias muy diversas en diferentes áreas. Acá, al estar en un coloquio de investigación, yo creo que es lo menos preocupante de todo, o sea, preocupante en el sentido que muchos están preocupados con qué va a pasar con su laburo, más me decía Javier, que es que hay como toda una pregunta, ¿cuál va a ser nuestro rol ahora con las IAs? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo no? ¿No? Y yo digo, más allá de algunas cosas van a cambiar, otras no, que eso, el cirujano está mucho más difícil de cambiar demasiado, el rol del cirujano, imagino yo, tampoco tenés un robot hoy en día que tiene, pero, bueno, algunos robots, pero la investigación, podemos ser muy optimistas, o sea, los que hacemos investigación no está ni cerca de poder ni reemplazarnos ni nada que se le parezca a una IA. Por el contrario, nos da una enorme ventana de oportunidad para iterar las ideas mucho más rápidamente y que las investigaciones usen a la IA como herramienta, pero por supuesto, la racionalidad depende de que los humanos estén atrás, porque la IA no razona, calcula probabilidades. Entonces, en ese sentido, creo que, por lo menos en el área de la medicina que tiene con la investigación, podemos ver una era maravillosa, tal vez es el mejor momento de la historia humana para hacer investigación en un punto, ¿no? Por las herramientas que tenemos para profundizar en nuestros razonamientos, en nuestras ideas, ¿no? Y después, bueno, por supuesto, en particular en medicina, cómo impacta en lo particular, en el día a día la IA, no era un poco tampoco el motivo de esta charla,
pero sí presentarles un poco esto de mi visión un poco más a largo plazo y provocarlos con estas ideas para que creo yo son un poco más optimistas que el mainstream hoy en día. Pero bueno, espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias. Bueno, me pasé porque hablé, en vez de 45, creo que 55, pero bueno, si tenemos 5 minutos para, no sé cómo estamos de tiempo, sí. Bueno, Estamos viendo la racionalidad cuando están surgiendo en este último tiempo cuestiones como gente que no cree en las vacunas para hacer mención a algo puntual de salud o la gente que piensa que la Tierra es plana. sí. Y escucharte decir, bueno, que las próximas generaciones son más racionales, me hizo preguntar Eso es, si no va contra los datos de la realidad, digamos. Sí, momentos. no, total, total. No, todas las guerras que hay en este momento, ni hablar. Por eso que es medio, para la gente me dice, che, boludo, estás loco, no viste las guerras que están ocurriendo, no estás viendo el terraplanismo y las antivacunas, ¿qué estás hablando? Pero yo creo que hay una visión distorsionada nuestra de la realidad en función de las redes sociales. Yo creo que el 80, ahí tenés 10% de extremistas de cada lado y después el 80% de la gente es racional. Mira, voy a ir a temas polémicos porque no hay que vamos a ser polémicos. Pero te doy un ejemplo a lo que me refiero, capaz que con esto se entiende mejor con el ejemplo siempre. En Estados Unidos, junto con la elección presidencial, en 10 estados se votó legalizar no el aborto, porque se cayó la ley federal, en fin, se votó legalizar no el aborto. En 10 estados. En los 10 estados, la propuesta más radicalmente antiaborto era que se pueda hasta los 3 meses. Y en los 10 estados, incluso en aquellos en los que ganó Trump por afano, ganó la propuesta a favor de que se legalice el aborto. O sea, la gente no votó a Trump con los ojos cerrados. La gente votó a Trump sabiendo que en muchas cosas no están de acuerdo. Y porque si no, no se explica cómo puede ser que en ese estado haya ganado Trump y asumir una propuesta que va en contra de todo lo que Trump dice. Entonces, para mí, a veces nos dejamos llevar porque, bueno, pero vos tenés que elegir entre dos personas. Entonces, mucha gente, porque pasa, cuando gana Milei, lo de la izquierda dicen, che, la gente está en cualquiera. Gana Cristina, lo de la derecha dicen, che, la gente está en cualquiera. O sea, para todos, en el momento la gente está en cualquiera. Y tal vez la gente no está en cualquiera. Tal vez la gente tiene dos opciones y más o menos va tratando de elegir lo mejorcito que tiene. Entonces, para mí hay un pesimismo ahí relacionado a la polarización política, pero que no se condice con la realidad, que tiene que ver con la distorsión que nos provoca la percepción de las personas, las redes sociales, y que todos pensamos que los que no piensan como nosotros piensan igual al más radical del otro lado del espectro. ¿No? Como, sí, no quiero dar ejemplos de Argentina porque no quiero pelearme con nadie, pero entonces como que tal vez, y yo digo, para mí la gente joven, yo no tengo hijos, pero veo a mis ahijadas, a mis sobrinos, soy un tío me encanta el papel de tío, se lo recomiendo. Eh, entonces, yo los veo a ellos, para mí son re buena gente, son mejores, esta generación es mejor, son mejores personas que nosotros. Realmente lo creo, o sea, no tengo tanto dato duro para presentarles respecto a esto, más que mi experiencia de estar mucho rodeado de gente muy joven. Y creo que estas cosas calaron muy hondo. El tema del respeto hacia la diversidad, hacia, ni hablar tema homosexualidad, mujeres, qué sé yo, que algunas cosas van y bueno, hay ciertos péndulos, pero yo creo que grosso modo hay una dirección en la cual se avanza y me hace pensar que a mí me interesa mucho el tema conspiranoias, a mí me fascina. De hecho, lo poco que veo de Netflix son documentales de sectas, que me parecen espectaculares, cómo se forman. De hecho, Intensamente 2 es muy linda porque cuenta cómo las creencias se transforman en identidades y todo eso. Eh, pero creo que las redes amplifican un poco realmente la incidencia del pensamiento delirante y terraplanista en las personas. eh, y hay algunos libros que los estudian, a los terraplanistas, a los conspiranoicos, y ven cómo. Hay uno que se llama Escaping the Rabbit Hole de Mick West, que es un tipo que se dedica a debatir con terraplanistas. Un tipo que hizo un montón de guita y de repente se jubiló y le gusta entonces meterse a debatir con terraplanistas y antivacunas y todo eso. Y no, y es muy impresionante cómo él logra realmente a través de la racionalidad eh, hacer que las personas, nunca una persona te dice, "Ah, tenés razón, ganaste el debate, cambié de opinión, ahora me voy a vacunar". Pero le dejás sembrar la semillita y sí, a poquito va cambiando de opinión, qué sé yo. Entonces, no sé, igual no tengo o sea, puede ser que tenga razón y que lo estemos yendo a cualquier lado, pero me parece bien tu duda, yo un poco planteo cuáles son los elementos que me hacen tratar de ser un poco más optimista. Tal vez una expresión de deseo también lo reconozco, sí. Pero bueno. Sí. Yo quería hacer una pregunta de comentario.
porque me quedé pensando en una de las premisas que decía la racionalidad y la ilustración, ¿no? Recuperando esa idea de ilustración. O el consumo más acrítico de el chat GPT o inteligencia artificial, o una cuestión más de tomarla desde tipo gurú, ¿no? Sí. Si esa cuestión del uso de las herramientas digitales más racionales o imprimiéndole la racionalidad propia del ser humano el consumo acrítico no podría generar como una suerte de nueva división, como si fuera la división internacional del trabajo, pero una división también internacional De la gente muy boluda que ChatGPT, los que piensan, más o menos. Sí, pero Bueno, esta cuestión, sí. ¿no crítico o el consumo racional? Sí. No, sí tenemos, mira, yo a Santi Vicky lo quiero mucho, pero publicó un video ahí donde decía un poco esto, que primero hubo estudio del MIT, se viralizó un estudio del MIT flojo de papeles, pero como dice MIT la gente, pero no, que la gente con fMRI, que la gente si usa ChatGPT queda con cerebro quemado, no sé, un estudio mal hecho cuando lo mires. Mira, Sócrates no escribió nunca nada porque pensaba que si vos escribieras, tercerizabas tu memoria en un dispositivo externo y te quedaba más boludo. Entonces, y la tecnología de la lectoescritura era remoderna. Después, cuando yo era chico, me acuerdo de mi abuelo diciéndome, mirá, Andrés, empezaron las calculadoras electrónicas. Andrés, esta calculadora científica tiene más poder de cómputo que la nave que llevó al hombre a la luna. Yo me acuerdo y decía, wow, que esa calculadora hoy en día sería una pedorrada absoluta. Y el gran debate en los pedagogos era, ¿será que los pibes van a ser más boludos porque usan calculadoras digitales? ¿Se acuerdan? Bueno, y hoy estamos, mira, yo creo que nunca hubo una generación, el otro día estaba leyendo el texto de Platón justamente diciendo, che, mira, nunca hubo una generación de 50, 60 que dijeran, che, qué bien los de 15, qué bien que se expresan, qué adecuado que articulan sus ideas, qué bien las palabras que utilizan. Estaba Platón diciendo, che, estos pibes están en cualquiera, se hablan mal, no respetan la autoridad. Platón, hace 2500 años atrás. Entonces yo creo que hay ciertos miedos con ChatGPT, que es una herramienta. Sí, encima, claro, ahora que con los médicos está todo el tiempo podrido y la gente diga, yo, ChatGPT me dijo esto me imagino que estoy diciendo algo que de repente va contra una experiencia diaria a veces. Pero yo, en mi experiencia es un poco que nos vamos a acostumbrar, o sea, es una herramienta y la gente que lo use para entender más profundamente las cosas, lo va a lograr. Lo va a usar y pensar mucho más inteligentemente. Los pibes de 19, 20 años estudiosos hoy son mucho más inteligentes de lo que éramos nosotros en esa época. Tienen muchas más herramientas y piensan más rápido y mejor. Son re inteligentes. Es un placer enorme hablar con ellos. Después, eh, si la gente va a quedar más boludo o no por usar ChatGPT, tiene que ver con la educación. Y esta es mi gran pelea actual. Ni me metí con esto en esta porque era otro tema, ¿no? Pero porque también Santi Brisky dice, ya no te muestra una imagen de un pibe que se gradúa en Stanford y muestra que hizo los TPs con ChatGPT y se está cagando de risa. Dice, ya, nunca la evaluación y el aprendizaje estuvieron tan distantes. Le dije, mira, Santi, vos porque no sos profesor universitario. Nosotros desde que salió en noviembre de 2022 ChatGPT, lo charlamos un poco, volvimos un poco hacia atrás, examen con lápiz y papel. Si me entrega algo que piensa que no entendió, le digo, explícamelo, empieza a usar 2 microsegundos, le digo, pibe, está reprobado. O sea, es cuestión de que tomemos bien los exámenes, que evaluemos correctamente, que implementemos una educación basada en la ciencia, porque, y acá disculpen que me voy un poco por las ramas, pero yo creo que en gran medida ese pesimismo tiene que ver que la escuela, esto va para otras charlas, pero la escuela argentina es un desastre, en buena medida. Entonces la gente ha dejado de creer en la escuela. Porque lo que en la escuela no aprenden a leer y escribir, no aprenden lo básico que la escuela debería hacer. Entonces hay cierta desconfianza en la escuela y por lo tanto la capacidad de pensamiento crítico, porque ¿qué es la escuela si no es darte pensamiento crítico? Entonces creo que hay cierto, en mi opinión, cierto escepticismo con la capacidad de escuela de darte pensamiento crítico, porque la escuela se deterioró mucho, se implementaron muchas teorías que niegan la neurociencia, que hoy en día te dicen que la neurociencia es neoliberal. Yo digo, che, mirá, acá están los datos de la neurociencia, te muestra que hay que enseñarles así asado. Dice, no, déjalo que descubra, está en cuarto grado, todavía tiene que descubrir el sonido de la letra porque tiene que descubrirlo. Un delirio. Y yo creo que la gente ha perdido muchas veces, muchas personas han perdido la confianza en que la escuela pueda realmente enseñar, y encima con ChatGPT y estos videos que se viralizan terminan pensando que ChatGPT nos va a dejar a todos más, como que mucha gente va a usarlo para estar más tonta, pero que la gente lo use y quede más tonta no va a depender de ChatGPT sí o ChatGPT no, va a depender de que reconstruyamos un sistema educativo que dé respuestas a las necesidades de la sociedad en un punto, y que enseñe a los chicos a leer y escribir y que enseñe matemática. Porque la verdad que lo que ha pasado, acá un día invíteme y charlamos de esto porque me encanta este tema. La universidad, sí.
Bueno, nada, lo que ha pasado es esto, lo podemos charlar por extenso, ahora que leímos El infinito en un junco, todos, es como de repente acá en Argentina, y en Argentina y en muchas partes del mundo se impusieron ideas sobre alfabetización que suenan muy lindas y bellas, pero en la práctica deja a los pibes más pobres analfabetos. Porque no se le dice al pibe, che, sentate acá, necesitas sentarte media hora por día a practicar el sonido de las letras una por una, y en poco tiempo estás alfabetizado. O por lo menos podés decodificar de fluido el sonido de las letras, creo que es una condición necesaria, aunque no suficiente para el pensamiento crítico, poder leer, poder decodificar el sonido de las letras. Eh, pero bueno, no, eso, la respuesta corta sería, no, no creo que, o sea, pienso que va a depender no de ChatGPT sí o no, sino de que podamos implementar una educación realmente basada en la evidencia y que los sistemas educativos vuelvan a ser lo que alguna vez fueron, que era la esperanza de que una persona más pobre llegue a un lugar mejor gracias a la educación. Pero bueno, eso. Igual, por supuesto, una última cosa, esta charla, gente, por supuesto que es re especulativa, o sea, todo lo que dije son tipo ideas provocadoras para que pensemos juntos, no estoy muy... O sea, mira, a los científicos les gusta mucho decir, haces una afirmación, decirle cuánto confías en esa afirmación. Entonces, yo todo lo que dije acá, confío 5 sobre 10, o sea, aprobado hasta ahí. O sea, 6, qué sé yo, todo lo demás puede que no, puede que le esté pifiando y que vamos a una catástrofe total, qué sé yo, no, pero bueno. De hoy temprano decíamos, eh, el gran desafío es en estos tiempos de inteligencia artificial y demás, no perder nuestro propio compromiso, nuestro propio trabajo, nuestro propio esfuerzo para, incluso para pensar críticamente, para pensar nuevas ideas, porque en definitiva, esto es como el martillo, o sea, el Total, martillo es una herramienta que puede ser claro, muy buena, puede matar a alguien, total. pues la inteligencia artificial, si la usamos bien. Ahora, si no tenés nada detrás de la inteligencia artificial, no tenés una buena No tenés educación, educación, claro. Si no aprendiste a leer y escribir bien, y bueno, olvídate, claro. Claro. Sí. Yo simplemente agradecerte, Bueno, no, a ustedes, un placer. un placer, creo que nos dejaste a todos, interpretamos como lo estás contando vos, hay mucho desafío, muchas de las ideas se transmiten de esa manera, la gente creo a todos pensando, y sobre muchas de las cosas que vos dijiste, todos podemos hacer doble clic y abrir todo un mundo Sí. de horas de pensamiento, la idea del espacio, lo hemos hablado un poco, es un espacio de reflexión, de repensarnos, creo que en eso vos nos dejaste a todos reflexionando sobre Bueno, muchas gracias. el rol, cuál va a ser nuestro rol, el rol de la artificial, el rol de la moral, la racionalidad, una serie de conceptos que son realmente muy profundos. Muchísimas gracias. Y bueno, supongo que ahora ya te van a llamar seguro para ver pasos. Dale, bueno, muchísimas gracias, gracias.